Bueno, yo quiero agradecer a todos los que nos están viendo hoy, a todos los que están escuchando esta voz y desgraciadamente viendo esta cara y no la de Thomas. Quiero agradecerles por estar aquí y les mando un saludo a todos. Hola a todos, sean bienvenidos. Muchas gracias, sean bienvenidos todos a este especial de 20.000 suscriptores del canal Thomas Latino 1. Yo soy Thomas Latino 1, Nicolás Bram para los cuates. Y bueno, aquí estamos hoy con una verdadera leyenda, con alguien que todos queríamos ver, todos esperábamos poder escuchar, conversar con él. Y bueno, él es una persona con una larga trayectoria, es un actor de doblaje y locutor argentino que bueno, ha hecho, dentro de sus trabajos tiene por ejemplo a Rick Grimes de The Walking Dead, tiene a Saul Goodman, Jimmy de Breaking Bad, a Wisdo de Cazadores y Dragones, un montón, ha hecho doblaje para Animal Planet, para, tengo entendido, incluso transmisiones en vivo de la NASA, según estuve viendo. Un montón, y bueno, sobre todo el trabajo que él que nos convoca hoy día, que es el doblaje de la maravillosa serie Thomas y sus amigos. Señoras y señores, un aplauso por favor para el gran Diego Brizi que tenemos aquí presente. Bienvenidos todos a la isla de Sodor. Aquí tenemos al mismísimo Thomas. Un aplauso para Thomas, por favor. Bueno, hola a todos los que están mirando. Bueno, te saludo porque nos hablamos hace como 10 minutos. Está bien, está bien. Me parece justo. Estoy muy bien, estoy muy contento y muy sorprendido de todo esto. Como en algún momento hablamos, uno está dentro del estudio y un poco que no se entera que hay alguien que está viendo. Nadie te dice, hola, sí, me encantó el programa. No, nadie dice. De repente esto a mí me sorprende, así que te agradezco mucho, Nicolás. ¿Alguna vez te habían hecho alguna entrevista antes de sobre este tema, sobre lo que es la serie de Thomas y sus amigos? ¿Alguna vez le tomaste el peso a todo lo que podía significar de todo esto de...? No, entrevistas no, pero gracias a los videos de YouTube, mucha gente me escribe y me pone ¿por qué no doblaste tal capítulo? O ¿qué pasó en tal lugar? O hay algunos que la verdad que te llegan al corazón. Hay un chico que me escribió y me puso gracias por hacer tan linda mi infancia y ese tipo de cosas que bueno, lo podés creer, decís, sí, tanto eso. La verdad que es hermoso todo eso. Y ese fue el único feedback que tuve. Pero no una entrevista así, no, nunca había hecho. Bueno, siempre hay una primera vez y la verdad es que, bueno, yo también he visto tus comentarios que te ponen en YouTube y la verdad es que son increíbles la cantidad de personas que te comentan, no solamente, bueno, en Thomas, sino que también en los que son de, no sé, The Walking Dead, que te dicen, ¿cuándo vas a volver al doblaje de The Walking Dead? O distintas cosas, te han hecho un feedback bastante amplio, igual en lo que es tu trabajo. Bueno, quiero que nos cuentes más o menos, cuéntanos por qué quisiste trabajar en lo que es el doblaje, así como por qué, desde cuándo te picó el bichito de querer doblar, ¿siempre te gustó, siempre te llamó la atención? ¿Cómo fue? Bueno, a mí me gusta la radio, en realidad. Uh-huh. Y para eso estudié locución. Y en locución, cuando estábamos en la carrera no sabíamos muy bien por dónde empezar, para dónde ir, cómo arrancar, ¿no? Era un poco difícil. Lo único que teníamos era castings, y en donde yo estudié, que es en COSAL, es una de las instituciones más importantes de la carrera de locución en Argentina. Había un lugar donde se pegaban castings, ¿no? Se pegaban cartelitos diciendo se busca en tal lugar, en tal otro. Y un compañero mío y amigo, Hernán Bravo, ahí un saludo para Hernancito, vio un cartel que decía se busca actores. No, sí, se busca actores para doblaje. Y me dijo, che, vamos a dar una prueba acá. Dije, pero somos locutores. Yo, viste, cuadrado, muy cuadrado. Yo soy locutor y nada más. Locutor y nada más. Nada más, yo locutor. Y entonces
entonces le digo, no, Hernán, pero buscan actores, nosotros somos locutores. Yo tenía la idea de que tenías que aprenderte un guión de 80 páginas y yo no estaba preparado para estar en eso, en un escenario, y un montón de cosas que yo pensaba. Así que fuimos a dar la prueba a un estudio, a Palmera Record, y bueno, fuimos algunos días y bueno, dimos la prueba y al director que estaba en ese entonces, Alberto, le gustó y ahí empezamos y no paramos más. Gracias a Dios. Y de ahí, durante años, ¿tú desde qué año comenzaste a hacer doblaje? 1997. O sea que fueron décadas. Fue tiempo, fue harto tiempo. Tuviste una trayectoria muy larga en lo que es el doblaje. A pesar de que habías comenzado, como tú dices, como locutor, al final terminaste haciendo lo que fue un montón de proyectos. ¿Sabes lo que pasa? Hay algo que no mencioné, que me olvidé. Cuando dimos la prueba, el director nos preguntó qué parte nos gustaba de la locución. Nosotros dos hacíamos radioteatros. ¿Conocés los radioteatros? No, la verdad es que no. Eran más que nada actuaciones, sketch o a veces cuentos más largos que se pasaban por radio. Incluso había lugares que tenían un escenario y está lindo porque es radio. O sea, vos tenías el libreto acá y lo actuabas. Eso nos gustaba, esa parte. Y el director nos dijo, bueno, esto es lo mismo pero con imagen. Ok, bueno, sí, nos gusta, sí. Y después, bueno, vimos que era eso y lo difícil fue acostumbrarse a hablar de otra forma que nosotros no hablamos. Con las S y con las yes. Eso debió haber sido muy complicado, lo que es la pronunciación cuando uno tiene un acento marcado, es muy difícil. Y sobre todo para los argentinos, la mayoría de Latinoamérica tiene una aproximación. Incluso algunas provincias de Argentina hablan con las Y y con las S. Pero porteños no. Las Y son she, que son muy marcadas, y las S no existen. Claro, sí, muy diferente la forma de hablar, po. Todo lo contrario. Sí. Me imagino que ese proceso igual debió haber tomado igual su tiempo de práctica, de tener que... Sí, fue, para mí, por lo menos, fue bastante arduo. Al principio era como que me sentía ridículo, estoy hablando de una forma en que yo no hablo. ¿Cómo hago para que suene natural? ¿Cómo hago para que la gente me crea cómo estoy hablando? Para mí era imposible, te juro, era imposible. Claro, porque estás hablando de esta forma. Dices, bueno, tenemos que juntar las peras y irnos por el caño, no sé, cualquier cosa. Y después salís de ahí diciendo, che, vamos a tomar una birra. Nada que ver, una cuestión completamente diferente. Totalmente. Sí, me imagino que es un... Hay algo que no va acá. Hasta que tu cabeza hace clic. ¿No? Hace un clic. Y bueno, ya el idioma neutro es completamente natural. El problema es cuando vas a hacer un casting de otra cosa. ¿Sabés las veces que fui a hacer un casting y me dijeron, vos sos de Córdoba? ¿De dónde? ¿De qué país sos? De Argentina. Pero naciste en otra provincia. No, nací en Capital. Porque claro, se me había pegado el tono neutro. Claro, ya ni siquiera parecía ya que doblaras con tu acento de Argentina. No, argentino, nada. Y bueno, eso se complicaba, era difícil ir y venir. Claro, sí, me imagino. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo llegaste? ¿Quién te contactó? ¿Cómo fue que te eligieron para hacer la serie Thomas y sus amigos? ¿Tú hiciste un casting? ¿Te llamaron? ¿Te invitaron de Palmera Records? Así como, ¿podrías hacer tú este proyecto? ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo te lo explico? En esa época, era, por lo menos en Argentina, el doblaje casi recién empezaba. A ver, no quiero ofender a nadie. Seguramente
muchos de mis compañeros que ya estaban haciendo doblaje me van a odiar. pero al principio el doblaje en Argentina carecía de ciertas características que hoy exigen muchísimo. Entonces, cuando apareció mi camada, digamos, aparecieron de la edad que ¿Tu generación? ¿Eh? Claro, ¿tu generación? Mi generación de ese entonces, sí, no tanto generación, sino gente nueva que aparecía, de muchas edades variadas, tenían otra preparación. Claro. Entonces tampoco había un staff muy grande, ¿sí? Sí. Entonces yo hacía todo, hacía esto, lo otro, Discovery, International, todo. Y cuando vino esa serie, bueno, yo ya me caracterizaba por hacer personajes de distinto tipo. Y cuando vino esa serie, yo creo que ahora cambió, pero cuando vino esa serie se sabía que era un narrador que era el que hacía los personajes, todas las voces, claro, sí. las locomotoras y los personajes que aparecieran y todo. Entonces, bueno, no les quedó otra. Dijeron, bueno, el Diego hace voces, la hace muy bien. Pone a Diego. Va, sí o sí tiene que ser Diego Brice y ahí te pusieron a... me imagino. Oye, cuéntame, ¿cómo fue, por ejemplo, el primer día o el día más antiguo que recuerdas de Thomas? ¿Cómo fue la impresión cuando viste la serie, por ejemplo, y dijiste, ¿qué es esto? Bueno, yo me imagino por pensar que como es una serie en la que no hay que fijarse tanto en el lip sync, igual es un poquito más fácil. No digo que sea fácil, sino que le quita esa complejidad nomás. Pero yo quiero saber cuáles fueron tus impresiones cuando tú lo viste, cuando grabaste los primeros capítulos, por ejemplo. ¿Qué pensaste? ¿Dijiste, oye, esta serie me gusta este proyecto o no me tinca mucho? ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias, tu primer día, por decirlo así? Bueno, otra de las características de esa época es que al ser pocos trabajábamos mucho. Los pocos que éramos hacíamos todo. Y un poco la vorágine era mucho más fuerte. Hacía eso y hacía 20 cosas más en el día. Entonces de repente viene esta serie, como vos decís, me acuerdo que dijimos, bueno, un alivio que no es en sincro. Y era, bueno, vamos a hacer esto rápido porque viene otra cosa. ¿Me entendés? O sea, no le dimos mucho... le dimos la importancia que tenía cada trabajo, que le dábamos a cada trabajo, ¿no? Todo se hacía con una directora, María Mendiri, y un operador. Hoy en día las cosas cambiaron, ahora no hay más director y operador, sino que más bien es un operador-director, el que dirige también opera. Y bueno, era distinto, pero en ese entonces había una persona que se fijaba específicamente qué es lo que hacías en el programa. Así que la importancia era la que le dábamos a todos los programas. Pero nada, me acuerdo que dijimos, bueno, es fuera de cuadro, bueno, bárbaro. Pero iba así. ¿Sí? Entonces de repente tenía que... Estábamos narrando y dijo Percy, y dijo Thomas, y dijo... Era muy encima de repente todo. Se venía todo junto. Sí, fue como... fue fuerte al principio. Después cuando te acostumbras al trabajo ya es más... Lo disfrutas más. De hecho, hablando de eso que tú acabas de decir, aquí tenemos un video que vamos a mostrar un poquito. Corre video. Sí. Sentía solo y aburrido. Ok, vamos. Y ahora, una sorpresa para Percy. Percy trabajaba en las minas de carbón, se sentía solo y aburrido, y su única compañía eran los tontos furgones. Arriba el ánimo, Percy. El inspector Gordo me dijo que debemos regresar mañana. Tenemos que hacer todo lo posible para que no sea tan malo. Haré lo que pueda, señor, suspiró Percy.
A la mañana siguiente, cuando llegó, los furgones comenzaron a burlarse de él. ¿Viste cómo hace el chabón? Cuando llegó... Lo hace re pegado, ¿no? Ni siquiera respira. Lo que pueda, señor, suspiró Percy. A la mañana siguiente, cuando llegó, los furgones comenzaron a burlarse de él. Percy, es muy pequeño. No me metas tan pedo. Bertie. Hola, señor, suspiró Percy. A la mañana siguiente, cuando llegó, los furgones comenzaron a burlarse de él. Percy, Percy, es muy pequeño y demora mucho tiempo. Bueno, acá pudimos ver este video en el que también se puede ver eso que nos comentabas de que ciertas partes se doblaban muy rápido, que era muy difícil calzarla. Bueno, una joya de video que acabamos de ver, algo que las personas van a ver y van a decir, wow, es increíble esto. Cuéntanos más o menos sobre todos esos procesos. Tú me estabas contando que, por ejemplo, ese video es prohibido, no se podía grabar, incluso dentro de... Y te quería comentar otra cosa. Yo cuando veía el video ese, pará que voy a bajar el volumen de esto que tengo un delay. Lo que veía, no me acordaba que tenía ese video. Y estaba ordenando algunos archivos y bueno, lo encontré. Y cuando veía el video, claro, yo me veo de espaldas, apoyado así en el atril y hablando. Y dije, claro, alguien que ve eso, dice, pero tranquilamente me puedo poner yo así, pongo otra voz y ya está, ni se mueve. Claro, era... A ver, es complicado porque cuando yo daba un curso hablábamos de que había que hacer gestos, que eso acompañaba la voz, había que usar el cuerpo y todo. Pero llegó un punto que estábamos acostumbrados ya a hacerlo. Como cualquiera que se acostumbra a hacer su trabajo ya sale automático, ¿no? Y entonces, claro, estaba apoyado así en el atril, vos ves los hombritos que están así apoyados en el atril, y la voz salía otra, ya sabíamos cómo hacer cada entonación sin que hiciera falta, ¿viste?, hacer una expresión corporal ni nada por el estilo. Claro. Eso me pasó viendo el video que, bueno, ustedes ya vieron. Increíble. Oye, Diego, cuéntanos sobre incluso eso. Nos gustaría saber cuáles fueron las principales, a lo mejor, dificultades o problemas que pudiste haber enfrentado durante lo que fue el doblaje de Thomas, porque comentábamos recién que, por ejemplo, una de las cosas que simplificaban un poco el trabajo era que no tenía que no había sincronización de lip sync. Eso hacía un poquito más tranquilo lo que era el doblaje, pero cuéntanos cuáles fueron, por ejemplo, en algún momento te complicó mucho tener que escoger una gran variedad de voces para un solo capítulo, por ejemplo. Cuéntanos cuál fue tu mayor desafío. Los primeros capítulos, creo, no, seguramente me equivoco, pero los primeros capítulos no había muchos personajes. Entonces teníamos a Thomas, a Gordon, a Percy, así Top Hat, por ahí algún otro personajito que se sumaba. Sí, algún maquinista, algún maquinista, sí, alguno que la barrera, algún camioncito, bueno, pero eran 5 o 6 voces que las podíamos manejar. Pero ¿qué pasa? Después, a medida que venían los capítulos, a nosotros, cabe destacar algo, no nos venía toda la serie completa, no sabíamos qué venía después. Claro. Nos venían por ahí 5 capítulos, 10 capítulos, o un capítulo por semana o una cosa así. Claro. Entonces es difícil darse una idea de lo que va a venir y armar un esquema para hacer. Entonces íbamos haciendo a medida que recibíamos. Entonces, claro, hacíamos 5 o 6 voces, listo, ya está. Y de repente venían 2 o 3 capítulos más
y había 20 personajes y por decirlo, Ya era muy complicado. y ahí Tocando- menos complicado. Tocando un poco ese tema de cómo llegaba el material, hay muchas personas que preguntan siempre esto, porque bueno, nosotros mismos conversábamos hace un momento que, por ejemplo, cuando te escriben cosas en YouTube, cuando te hacen tu feedback, mucha gente pregunta, oye, ¿por qué no doblaste tal capítulo? Oye, te falta la temporada 6, te falta la temporada 7, etcétera, cosas así. Pero bueno, yo me imagino que cuando compraron de alguna manera los derechos de la serie, bueno, la serie se transmitía de bloques de 3 capítulos y 3 canciones cada vez. Entonces, claro, creo que María Mendiri decía siempre hoy tal capítulo, después y ahora tal capítulo y ahora tal capítulo, ¿cierto? Entonces, bueno, cuéntanos más o menos, ¿eso te causaba algún, por decirlo así, alguna laguna en algún momento? Así como, por ejemplo, ¿cuándo apareció este personaje antes? O que te haya costado darle algún, no sé, por ejemplo en las voces o enchufarte con la historia porque, no sé, de repente igual estaban desordenados, cosas así. ¿Cuál fue tu experiencia trabajando con ese tipo de material, por ejemplo, que estaba...? No sé si vieron, bueno, sí, sé que vieron el video. Lo que vimos recién es muy poquito, por ahí no está con muy buena calidad. Pero bueno, por si acaso les cuento, cuando grabábamos con María, a ella le gustaba crear un ambiente. Entonces, a mí me gustaba, por ejemplo, grabar en el atril solamente con una lucecita, que alumbrara el guión y nada más. Hay gente que va y prende todas las luces del techo y está todo bien iluminado. A mí me gustaba eso, me da más, como más clima. Y entonces a ella me decía, bueno, hagamos así, preparamos todo, como para que haya un ambiente y darle cierta cualidad no, calidez, una cierta calidez a lo que hacíamos, ¿no? Porque el narrador para nosotros significaba una cosa. Era al menos al principio así me decían, que tenía que imaginarme como si fuera un padre que está acostando a su hijo y le está hablando, le está contando un cuento, que sea más o menos entretenido, pero de una forma cálida, como le hablas a un hijo cuando se está por dormir, ¿no? Claro. Que no fuera algo tan estridente ni que fuera demasiado violento. Bueno, ya de por sí en la serie es bien tranquila. Pero me refiero a eso, ¿no? A esa calidez que había que dar. Y otra cosa eran los personajes, ¿no? Había que tratar de identificar eso, que los personajes fueran algo entretenido, y por lo general en las animaciones se usan voces un poco más movidas, ¿no? Siendo que Claro. Estas maquetas no se movían tanto. Bueno, básicamente fue eso al principio. Después ya se complicó, porque ya venían otras cosas. Y ya conocíamos más al Tren Thomas y ya percibíamos qué era lo que iba a venir. Claro. Entonces, Buenísima. ahí había más personajes, nos involucrábamos más con las voces. Después cambió de director, no siempre fue María. Claro. Hubo, creo que 3 directores más. Eso fue... Entonces ya era otra cosa, ya imaginábamos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y yo tenía un director, Carlitos, que me decía, acá vamos a hacerle una voz colombiana, acá ponele una venezolana, acá hace un argentino. Y yo decía, ¿argentino? ¿Cómo vamos a hacer un argentino? Tiene que ser un neutro. Pero bueno, cabe destacar que, por ejemplo, una característica muy propia tuya, en realidad cuando uno ve, por ejemplo, el doblaje en inglés o en otro idioma, en realidad es como el narrador haciendo las expresiones, así como yo hablando, ¡oh, no! Pero tú, en cambio, le diste voces muy propias a los personajes. Al Thomas lo hiciste con un tono muy propio, a Gordo lo hiciste con un tono muy propio, a Sir Thomas Hall lo hiciste con un tono muy propio. Cosa de que uno identifica claramente cuando está hablando él, cuando está hablando tal persona. Entonces, eso es muy valioso también en tu doblaje. Hay un video que seguramente viste vos, todos los televidentes probablemente hayan visto,
que es un video que junta todas las voces en inglés de los distintos narradores que hubo en toda la serie de Thomas y sus amigos. ¿Lo viste? Sí, pues obvio. Ahí... Yo no podía creer que Ringo Starr había... sí, es increíble eso, Ringo Starr. De eso, recién antes de empezar la entrevista estábamos hablando de los Beatles y ahora... Pues... para mí fue increíble cuando vi eso acá en mi casa. ¿Qué? Nadie me dijo que Ringo Starr... Bueno, cuando lo hicimos era, no me acuerdo el narrador, pero claro, no hacía mucha diferencia en los personajes, pero eso fue más bien una decisión de María, la directora, de hacerlo un poco más entretenido y meterle voz. Y como ya sabían que más o menos podíamos hacerlo, bueno, el que tenía que hacerlo era yo, pero bueno, la directora dijo, sí, ya sé, lo voy a poner. Bueno, María Mentiri agregó varias cosas a la serie que no eran como tanto de la serie. Por ejemplo, eso de mencionar el nombre de los capítulos, al principio eso no se hace casi en ningún doblaje, solamente lo tiene el doblaje en español latino, digamos. Eso de hoy y decir el nombre del capítulo. Eso de repente a lo mejor generaba ese tipo de retraso, un poco de que se tenía que juntar mucho texto después para ti, pero es un toque que es propio de este doblaje. Oye, Diego, a todo esto, cuéntanos tú, ¿qué significó para ti, bueno, desde un principio y a lo largo de tu carrera, así como hoy en día, qué significó para ti hacer ese trabajo de Thomas y sus amigos? ¿Cómo lo ves tú ese trabajo hacia atrás? Voy a contar un poco, para mí significó un poco el desarrollo de mi carrera. ¿Por qué? Por la importancia del dibujo. Como dijimos hace un rato, nosotros tratábamos de darle el mismo compromiso a todo, porque todo se merecía el mismo compromiso, y tratábamos de hacerlo lo mejor posible, con los mejores recursos y todo, ¿no? Pero para mí significa entrenamiento. Para mí fue un entrenamiento increíble. Era todos los días. Si bien nosotros recibíamos por ahí 2 o 3 capítulos, 5, 1, cada tanto, no era seguido, no teníamos toda la serie, pero nosotros usábamos todos los días, porque no solamente hacía eso, sino que hacía otras 20 cosas. Claro. Entonces dedicaba el tiempo que tenía para grabar en mi día para esto. Una vez que se terminaba, por ahí no terminábamos un capítulo, seguíamos al otro día y empezábamos el otro y así sucesivamente. Y ese entrenamiento para mí fue, imagínate, como con cualquier cosa, tú entrenas todos los días tocando la guitarra, y si cada día de tu vida durante 20 años haces eso, vas a ser un dios. Por eso es que, bueno, sí, yo me imagino, en realidad, aparte que fue una serie que te acompañó durante muchos años del doblaje. Y ¿sabes qué? Eran mis principios también, ¿no? Yo salí de estudiar locución, donde nos enseñaban a hacer relato, publicidad y noticias, y eran esas 3 cosas. El locutor era como una cosa muy cuadrada, impuesta a determinadas cosas. Y de repente me traen esta serie que tengo que ser un locutor, pero que no sea locutor, que sea un padre, narrar y actuación, y además tenía que hacer personajes, y además esto, el otro, y ahí me fui como desenvolviendo, adquiriendo también confianza para hacer otras cosas. Vamos a pasar a otra sección ahora. Luego de este choque de preguntas, vamos a pasar a nuestra segunda sección, que se llama la sección sobre Diego. Vamos a hacer preguntas para que la gente pueda saber más de ti. Son preguntas así, la idea es no extendernos tanto, tal vez, así como preguntas más cortas. Si quieres agotar algo igual, pero que no nos vayamos tanto por las ramas, para hacer como una sección de curiosidades sobre ti. ¿Ok? ¿Estáis listos? ¿Estáis ready? Yeah. Vamos entonces, nombre completo, cuéntame.
Mi nombre de artístico es Diego Grisi. ¿Color favorito? ¿Color favorito? Color. ¿El verde? El verde. Excelente. Soy muy verde, ¿no? Se ve medio gris desde acá, al menos desde aquí se ve. Verde medio. Música. ¿Qué música te gusta? ¿Cuál es tu banda favorita, por ejemplo? Mi banda, mi cantante, durante mi adolescencia fui muy fanático de Elvis Presley y ahora solamente soy fanático. Ya no tan... Casi no puede pasar un día donde no cante o donde no escuche un solo tema de Elvis. Todos los días tiene que haber algo, o estoy haciendo algo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estoy cocinando en la cocina y empiezo a andar bien. Tiene que haber algo. Genial, entonces, tu artista favorito, Elvis Presley. Excelente. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Thomas y sus amigos. No. Bueno, aquí tenemos la respuesta oficial. Ya, te lo voy a decir. A ver, bueno, me gusta mucho el cine, me gustan mucho las películas y bueno, para mí, me acuerdo cuando vi mejor dicho, te voy a contar así. Cuando era más joven, mis amigos me dicen, che, vamos al cine, vamos al cine. Vamos a ver una película, un policial. Ok. Y nos sentamos y aparece 3 tipos de negro y van a buscar a una chica que está en un edificio y golpean la puerta, se abre la puerta y la chica empieza a caminar por las paredes. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué? A mí Matrix me voló la cabeza. Me acuerdo que la fuimos a ver tipo 11, 12 de la noche y nos quedamos hasta el otro día de la mañana hablando sobre la filosofía de Matrix y todo lo que había dentro, ¿no? Así que sí, Matrix es una de mis favoritas. Y después, bueno, tengo miles, estaríamos. Cuéntanos, ¿cuáles son tus hobbies y pasatiempos? ¿A qué te dedicas cuando estás en tu casa tranquilo y quieres hacer algo? Tranqui. Como cuando estoy en cuarentena. Claro, sí. A ver, me gusta mucho editar. ¿Editar? Me gusta muchísimo editar videos. Me pongo con programas y sin manual, sin nada, empecé a decir, ¿qué hace esto? Hace esto, ¿qué hace esto? Bueno, y hace rato y empecé a editar. Y me encanta agarrar, qué sé yo, ponerle películas que me bajo y decir, uy, qué buena está esta película, pero esto no me gusta, esto tampoco, esto no. Así tu propio director cut de Diego Grisi. Está bien. Qué lindo, esto es lo que me gusta. Y listo, ahí queda tu versión ahí para cuando la queráis ver, la versión de Matrix de Diego Grisi. Listo, ahí. Esa dura completa, Está bien, excelente. ¿Te gusta tocar la guitarra también? Toco la guitarra y tengo violín, que también me gusta tocarlo, pero me cuesta muchísimo. Esta posición de hacer el brazo. O sea que eres músico también. Músico. Genial. ¿Podríamos verte tocar guitarra alguna vez? ¿Ves? Sí, tal vez, a lo mejor más adelante. Sería una bonita idea y poder verte tocar una canción en guitarra. Tal vez en la entrevista 2. En la entrevista 2, dependiendo de cómo le vaya a esta entrevista, a lo mejor tengamos una entrevista 2. No se la pierda, Diego Grisi tocando la guitarra como nunca lo vi, como nunca lo querrá ver. Clickbait. Cuéntame, ¿cuál es tu comida favorita? La comida que tú ves. Un asadito. Sí. ¿Qué más delicioso que un asadito? Fuego, me encanta quedarme a ver el fuego, o cuando te juntás con familia o amigos, estar ahí al lado del fuego charlando, tomando algo, esperando a que se haga la carne, y después el sabor que tiene la carne en el asado es uno de los mejores placeres de la vida, eso, poder estar compartiendo un asado. Sí, totalmente.
Ojalá a ver si algún día podemos compartir un asado, por último. Ojalá llevo la guitarra. Ahí sí llevo la guitarra y todo. Ah, sí, eso estaría bueno, estaría bueno. ¿Qué estudiaste y dónde? Bueno, estudié locución. Me metí en la carrera de locutor en COSAL, como hablábamos hace un ratito, en una institución de locución de acá de Argentina. Y antes de eso había que dar un examen de ingreso para entrar a la carrera. Y yo estuve 4 años para darlo porque no podía entrar. Y durante esos años estuve yendo con un profesor que para mí fue mi maestro, el que me enseñó todo. Todavía hoy en día uso cosas que él me enseñó. Se llama Jorge Martínez Conti. Y bueno, con él, digamos, la materia locución, estuve, en vez de 3 años, fueron 7 años. Está bien. Y bueno, de ahí en más me metí en doblaje, di la prueba y no paramos hasta marzo pasado. Donde ya finalmente fue. Donde sí, colgué los guantes y dije, bueno, gracias por todo, esto fue hermoso. ¿Cuál es tu trabajo de doblaje favorito? ¿Cuál fue tu trabajo? The Walking Dead, Breaking Bad, Thomas y sus amigos. Y sí, tengo que decirlo, sí, de hecho sí lo fue. Pero, bueno, para ser escueto, películas, más que nada películas. Hubo películas que disfruté mucho. Hubo una que se llamaba Querido Maestro. Era un compositor que se metía a un colegio a enseñar música mientras componía. Y bueno, así pasó 40 años como profesor, y esa la disfruté mucho. Y bueno, y series. Better Call Saul, a mí fue una serie que también disfruté mucho hacerla. Y bueno, muchas cosas. La verdad es que disfrutaste igual tu trabajo a lo largo de... Muchísimo. Yo amo mi trabajo. Y cada cosa que hacíamos le agregábamos algo que decíamos, esto lo vamos a meter nosotros, ¿por qué no? Había una serie que se llamaba Justified, que era un policía, un sheriff, y el tipo hablaba de una forma así, tratábamos de hacerlo de garganta. Que nada, ese era un gusto nuestro, y tratábamos también de hacer un match con la voz del personaje, ¿no? Claro. Eso nos gustaba. A propósito, ¿te puedo contar algo? Sí, por supuesto, cuente. Better Call Saul. Bueno, yo ya lo hacía en Breaking Bad, lo hacía de alguna forma, que era un personaje que aparecía de vez en cuando. Después nos dicen, va a venir, tiene su propia serie. ¿Ah? ¿En serio? Bueno, ya tenía más o menos el personaje, pero lo fui puliendo como un poco más. Y Better Call Saul hablaba de una forma distinta a la que hablo yo. Entonces, traté de asimilar un poco más el personaje hablando de otra forma. Y un día fui a un estudio y, no sé, hice otra cosa. Me llamaron para hacer un personaje que era parecido a la voz. Y después mirá, me dicen, tengo que rellenar este personajito, qué sé yo, ¿me lo cubrís? Sí, o no. Oye, ven, rescátanos, tenemos aquí, ayuda. Ah, me dice, pero estás haciendo diferente a Better Call Saul. ¿Qué le digo? ¿Vos querías Better Call Saul? No, pensé que tenías la voz así. No, era por el personaje nada más. Sí. Nada más. Me imagino que igual...
Bueno, igual como tú tienes una variedad de voces igual muy grande, una capacidad muy grande de imitar muchas voces, de poder realizar voces muy diferentes una de otra, igual se me ocurre que ese tipo de cosas suelen pasarle a la gente que dicen, oye, pero si este hablaba así. Por ejemplo, me imagino que mucha de la gente que está viendo siempre se imaginó que Diego Brici hablaba como el narrador, a lo mejor de Thomas, Claro, y no se imaginó claro, que podía hacer una voz más así. Entonces, claro. curiosa esa experiencia. Muy, De muy... hecho, a veces me acuerdo con amigos de mi madre, familiares, o gente que por ahí no nos veíamos muy seguido, me veían y me decían, ¿y vos qué estudiaste? Yo estudié locución. ¿Ah, sos locutor? Sí. Mira, bueno, no te veía así. Claro, la gente está esperando que hable todo el tiempo así. Claro, sí, pues la gente... No, tengo una voz, sí, pero bueno, en el momento de trabajar tratamos de Claro, estar sí, pues uno no tiene que estar todo, es como si un músico estuviera todo el día tocando, no pasa así, pues. Sí, hay un video de español que está muy bueno que se llama el síndrome de doblajitis. ¿De qué? Entonces, el síndrome de doblajitis. Ya, ¿no? ya. Un video, una parodia de los doblajistas españoles que hablan todos de una forma y sale después en la vida real hablando de esa misma forma. ¿Te gustan los deportes? Bueno, hace algunos años hacíamos todas las semanas pádel, de hecho con mis compañeros de doblaje. Terminábamos de hacer el trabajo y nos íbamos a jugar al pádel y la verdad que era fantástico. Lástima que era un poco difícil porque los únicos horarios que se encontraban eran 11, 12 y 1 de la mañana. Yo jamás me hubiera imaginado jugar a la 1 de la mañana al pádel, no tengo ganas de jugar al pádel. Pero bueno, a veces era el único horario que había. Y bueno, Wow. algún tiempo, nada más. Oye, cuéntanos, antes de seguir a la segunda ronda de preguntas, ¿en qué estás ahora? ¿Cuál es ahora que te retiraste, qué es lo que te vas a dedicar a hacer? ¿Cursos? ¿Vas a hacer, por ejemplo, cuáles son tus metas de ahora? No sé. Está bien, sí, está bien. Es una respuesta válida. Yo, por ejemplo, también este año, cuando renuncié al trabajo que tenía, por lo mismo de que íbamos a estar un poco complicados con la pandemia, dije, no sé también. Es una respuesta súper válida. Ahí, sí, es un tema más distinto, ¿no? Porque en estos 22 años que hice doblaje, y era lo que más quería hacer, la verdad, estuvo buenísimo, y después dejó de estarlo, la verdad. Y hubo una serie de cosas que, como yo amo el doblaje, la verdad que es eso, lo que siento. Sentí en un momento que él no se estaba tomando el doblaje en serio, al menos acá en Argentina. Las cosas que se hacían así nomás, muy rápido, se estaba degradando un poco, y también una cosa que influyó bastante fue el sistema de pagos y cómo se empezó a venir abajo. Y la verdad que ya antes, a los pocos que éramos, no por ser pocos, sino porque era distinto, era un país distinto, y se podía vivir de eso. Y hoy día a mí me resultó bastante difícil y no sé, no me pareció que estuviera bien. A mí, ¿no? Es mi experiencia personal, lo que yo viví en la última etapa, y dije, no quiero seguir así, no me gusta seguir de una forma en la que no se estaban haciendo bien las cosas, y además eso no lo pagaban bien.
Claro. Y dije, listo, chao, dejo acá. Terminé todo lo que tenía que terminar, porque eso es importante, que siga la voz, ¿no? Como muchos me han preguntado por qué no seguía en The Walking Dead, y bueno, eso pasó hace muchos años, pero también dejé de ir a un estudio porque, bueno, había una serie de cuestiones que no compartía y dejé de ir. Y ahora como que se generalizó más y dije, ya no me quedan estudios donde ir. Entonces decidí retirarme porque no veía una beta que fuera para mí. Y me retiré. Entonces vos me preguntas ahora qué voy a hacer. No se sabe aún, pero ¿descartas en un futuro volver a hacer doblaje? Sí. Ahora vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas sobre lo que era la serie de Thomas. Que ya, bueno, para poner en contexto, ustedes doblaron primero lo que fue como, por decirlo así, la primera temporada, que fue cuando recién llegó Thomas, que era transmitido por muchos canales, por ejemplo Discovery Kids. Aquí en Chile, por ejemplo, fue transmitido por TVN. Bueno, en muchos lugares fue transmitido por un montón de canales. Y luego, ¿cómo fue que te dicen así, oye, ¿sabéis qué? Nos fue bien, vamos a volver a hacer otra temporada donde los personajes ya a lo mejor estaban un poco más cambiados, la estética empezó como a ser un poquito más... Los episodios empezaron a ser diferentes. Creo que no estoy seguro, pero creo que el doblaje fue unos años después, creo, no estoy seguro. Y ¿sí? ¿Cómo fue ese regreso? ¿Cómo te contactaron al tiro? Así que, oye, vuelve por favor. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en el estudio donde se grababa Thomas, trabajaba constantemente, ¿no? Un trabajo constante todos los días, de hacer muchas cosas, y una de ellas era Thomas. Entonces, bueno, cuando termina la serie, que de hecho no te dicen, acá se termina la serie, o no sé, no hay un cierre definitivo. Te dicen, mira, tenemos hasta este capítulo. Ok, bueno, y no te dicen más. Entonces, bueno, tenemos hasta el capítulo 12. Ok, hicimos el capítulo 12 y ahora, bueno, ahora no vienen más, vamos a hacer otra cosa. Bueno, entonces vos decís, no hay como, viste, un cierre muy preciso. Hasta que pasa un tiempo, yo me acuerdo que preguntaba, che, ¿cuándo viene Thomas? No sé, no me preguntes, no sé. Bueno, yo quería saber. Y me acuerdo una vuelta habían venido los creativos de Estados Unidos, de la compañía que hacía Thomas, porque querían hacer algo nuevo con Thomas y que en vez de ser Thomas o Percy, fuera Thomas y Percy. Entonces querían que todos los nombres estuvieran, viste, perfectamente bien pronunciados, y venían los tipos a ver cómo se hacía y a dar ese tipo de pautas, ¿no? Que, no sé, bueno, decidieron venir a la Argentina para señalar eso. Y bueno, se empezó la nueva serie con algunos capítulos y me dijeron un día, tenemos tan 5. Y pasa un tiempo, y después vienen más. No había como algo muy preciso. No era muy constante, así como... No se enviaba todo el paquete de toda la serie junta, como pasó con otras series, que nos venían 26 capítulos. Este es el principio y este es el final. Listo, ya sabemos cómo va a ir todo. Claro. De hecho, con Breaking Bad, me acuerdo que mi director me dice... No me dice nada. Haces a ¿cómo se llama este? Saúl. Bueno, listo, hacemos Saúl. Punto. No sabíamos nada más. Y después resulta que viene una serie. Ah, mirá vos, este personaje entonces tenía cierto peso. Parece. A veces la información no es del todo completa, claro. Entonces uno va como improvisando a medida que va haciendo. Wow. Igual que con los personajes de Thomas.
íbamos improvisando a medida que iban saliendo. Por ahí elegíamos una voz para un personaje. ¿Sabés qué me acuerdo? Había un par de grúas. ¿Sí? Creo que eran hermanos o hermanas. No, hermanos. ¿Ya? Y aparecían en un capítulo y le hice una voz así. ¡Oh! Ok, pero eran 2 frases. Listo, bárbaro. Y después vinieron más capítulos y tenían más letras y venían páginas y páginas hablando las grúas. Y yo dije, uy, qué voz que le elegí para hacer esto. Era una voz muy complicada para poder... Era mucho de garganta y vos haces 2 frases con esa voz y está todo bien. Pero hacer 3 páginas con eso... Claro, ya cansa. No, Sí. Claro. Me imagino, bueno, como uno no sabía qué cosas iban a llegar, uno era como tirarse al agua, me imagino, igual. Claro, dijimos, bueno, hay que seguir con eso. Oye, por ejemplo, bueno, cuando llega la nueva temporada de Thomas, cambian muchas cosas, como tú dices, del doblaje. Por ejemplo, el uso de, no sé, el inspector gordo que se usaba antes para pasar a Sir Topham Hatt, definitivamente, por ejemplo. Pero cuéntame cómo cambió, por ejemplo, las cosas cuando se fue María Mendiri. De la dirección de esta serie. ¿Fue muy diferente? ¿Se dio el mismo ambiente, por ejemplo, que tú decías que a ella le gustaba armar un ambiente? ¿Se sintió distinto? ¿Cómo fue eso? Bueno, María seguía también directivas de lo que iba a ser la serie, ¿no? Si bien cada uno tiene su personalidad, hay cosas que hay que seguir respetando. Esto del clima y eso a veces no se daba, ¿no? A veces no se podía, por X causa. Pero bueno, ella lo hacía y ¿cómo te puedo decir? Le daba importancia a eso. Y por ahí otro director no le da tan importancia, le pasa lo mismo, le da lo mismo, que a mí me gustaba. Yo me decía, ¿sí puedo pagar? Sí, si querés, era prácticamente lo mismo. Después hubo 2 directores más, que fue ahí cuando empezamos a delimitar qué voces le íbamos a hacer. Y me pasaban otros capítulos y me decían, no, acá estás haciendo Percy con una voz un poquito más grave que lo que hacías acá, escuchá. Era más exigente en ese sentido de ponerle las voces. Claro, sí, bueno. A veces se te cruzaban las voces, no puedo hacer las suyas, hacías así. Claro. Era otro personaje, ¿no? Distinto. Me decían, no, escuchá lo que hiciste. Claro, sí. De hecho, en las primeras temporadas se puede notar eso, que de repente hay una voz que suena muy parecida entre ellos. No había como a lo mejor tanto orden en ese sentido. Y después sí. Entonces, bueno, ahí claramente se puede notar como esa decisión de... que a lo mejor fue como una maña que tenía ese director que decía, oye, no, aquí hace esta voz, así. Cosa que no, a lo mejor no pasaba en el ambiente de María. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por lo que te decía recién. Al estar más acostumbrados o más... al conocer más el material, entonces eso te permitía también hacer cosas más específicas. Como ya había una temporada, ya se sabía cómo eran, ya se conocían personajes, bueno, entonces se te hace carne, los conoces a los personajes uno por uno, cómo son, cómo es la onda. Gordon tenía esa cosa que hablaba así. No le daba por ahí al principio esa cuestión. Después sí se dio bien. El señor Giggles, el famoso payaso, vendrá a la fiesta de esta noche. Debo ir a recogerlo al aeropuerto. No puedo llegar tarde. Y yo debo recoger a la orquesta del puerto de Brenham. Y yo debo recoger los banderines y los adornos en Wellsworth. Bueno, iré a buscar ya mismo. Bueno, eso fue casi el final. Bueno, luego el doblaje pasó a lo que es ya México. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo supiste que ya no iba a hacer más tomas? ¿En algún momento te dejó de llegar nomás el trabajo y te diste cuenta de que estaban haciéndolo en otra parte?
¿Cómo fue? Y como te decía hace un rato, ¿no? No te dicen específicamente que no va a venir más, o que se va a hacer en otro país, o que se fue. Te dicen, tenemos hasta este capítulo, no sé qué va a pasar después. Bueno, ok, hago esto entonces. Y claro, después pasa un tiempo y decís, che, ¿y Tomás? Ah, ¿no lo viste? No, ya está, ya salió, está doblado en México. Entonces, recién ahí te enterás, y bueno, ya está. ¿Y tú cuando supiste eso, viste, te dio curiosidad así como ver el doblaje mexicano, a ver como qué tan diferente era, o simplemente lo dejaste así como, qué pena así? Y es complicado. Yo, como te decía, aparte de Thomas, hacía 20 cosas más, y por ahí estaba enfocado más en otro tipo de series, en otras películas. No me acuerdo en ese momento específicamente qué era lo que hacía, pero el ritmo de trabajo a veces era bastante fuerte. De hecho, yo me quedaba dentro del estudio cuando terminábamos de grabar cualquier cosa, ¿no? A veces tocaba hacer una narración. Y la narración hablaba así. Había que una hora, 2 horas, 3 horas. Terminábamos, el operador o el director se iba, y yo me quedé un rato en el estudio para bajar un poco el ritmo, porque si no terminás acelerado. Claro. Salí del estudio y terminás acelerado, ¿viste? Todo tiene que ser así, ¿no? Y me tranquilizaba un poco, y bueno, después salía y ya tenía que ir a otro estudio. Claro. Entonces es complicado de repente cuando, terminó una serie. Ok, ¿qué viene ahora? Sí, pues me imagino que tiene que ser así. Sí, encima, a medida que fue pasando el tiempo, desde Thomas hasta ahora, las exigencias del tiempo cada vez aumentaron. O sea, digo, las cosas, si las podías tener para ayer, mejor. Era todo más exigente en términos de entrega, así, al tiro, vamos. Ahora. Ahora. Claro, sí. Ahora entonces, al haber más exigencia de tiempo, y hay menos pausa como para ponerte a pensar en cada cosa. Bueno, Diego, ahora vamos a pasar a otra sección. Vamos a hacer un pequeño juego, ¿ok? Puede que sea un poquito complicado porque igual ya han pasado los años. Bueno, esta serie tú la dejaste de doblar hace ya casi 8 años. Entonces, pero vamos a hacer el intento. Yo te envié a ti, bueno, aquí van a aparecer algunas imágenes aquí en la pantalla. Y tú vas a ver qué personaje es, me vas a decir qué piensas de ese personaje, así como cómo recuerdas tú la personalidad, contarnos, no sé, cómo te surgió hacerle la voz y mandar un saludo, no sé, algo, una frase con esa voz, que igual son los personajes más emblemáticos en este caso. Tenemos por ejemplo aquí la imagen número 1, ¿la puedes ver? Gordon. Bueno, gracias a la narración, ¿no? El narrador iba especificando la personalidad de cada uno. Recién ahí podíamos entender para dónde arrancar, ¿no? ¿Qué vías tomar? Entonces con Gordon era un tipo, era una locomotora muy agrandada porque era el más nuevo y qué sé yo, el más potente, y era muy agrandado y muy seguro de sí mismo, y lo hacía saber a sus compañeros. Entonces elegimos ponerle esa voz así como medio displicente, y nos imaginábamos casi al inglés, ¿no? Porque el inglés hacía algo así. El inglés de Inglaterra, ¿no? Tenía esta cosa de un tipo adinerado y pagado en sí mismo, como decimos nosotros acá. Y bueno, intentamos llevarlo por ese lado. Buenísimo. ¿Podrías decir una frase, por ejemplo, cualquier cosa con la voz de Gordon, por ejemplo?
Por ejemplo, bueno, no sé si estoy aquí porque alguien me puso o porque era mi destino ir por estas vías. Un aplauso para Diego. Vamos a poner aquí. Buenísima. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, la que vamos a poner aquí, que es de Sir Topham Hatt. Uy, Sir Topham Hatt. Ya. No me acordaba que le decíamos El inspector gordo. el inspector gordo, no me acordaba de eso. Pero sí me acuerdo que me costaba al principio, porque veníamos, no sé, narrando, diciendo, en la isla de Sodor todos están felices, e incluso el señor Topham Hatt era como poco fluido para el texto, Claro. en castellano, ¿no? Tener que decirlo con esa pronunciación ya de... Sí, Topham Hatt. Topham Hatt. Ah, me acuerdo de eso. Pero bueno, eso era lo divertido, ¿no? Incluso Claro. los nombres de los personajes eran divertidos. Y también no sabíamos qué hacerle a Sir Topham Hatt, cómo iba a ser. Pero como era el director, me acuerdo que unos capítulos era como un poco gruñón y que mandaba y ordenaba las locomotoras, ¿no? Con una voz firme. Y bueno, imagínate yo si tenía una voz más bien aguda, entonces trataba de buscar algo opuesto a lo que hacía para los trenes. Entonces tuve que elegir una voz, mandar la garganta para atrás y hacerle la voz a Sir Topham Hatt. Buenísima, buenísima. Era divertido hacerlo, lo que pasa es que a veces había que apurarlo. Y Claro. el personaje no se puede apurar demasiado. Hablaba con esta... Buenísima. Oye, cuéntanos, o sea, dinos alguna frase, podría ser con la voz de Sir Topham Hatt. A ver, por ejemplo, que diga... quiero a todas las locomotoras que estén en el mismo lugar y al mismo tiempo. Y si eso no es posible, que alguien lo haga posible, por favor. Buenísima, un aplauso para Diego. Un aplauso. Vamos a pasar a la siguiente imagen que está aquí en pantalla ahora. Está viéndola Diego. Cuéntanos, ¿qué piensas de ese personaje? ¿Qué nos puedes decir de él? Percy a mí me gustaba porque en ese momento mi voz estaba muy cómoda para Percy, sinceramente. Lo que no me acuerdo mucho es de la personalidad de Percy, qué tipo de locomotora era. Pero esa voz que le hacíamos, a mí me quedaba re cómoda. Buenísima. Percy, qué sé yo, decía, oye Thomas, necesito ayuda con, no sé, con el carbón o con la arena, no sé cómo llegaré hasta aquí, por favor Thomas, ayúdame. Buenísima, buenísima. Un aplauso. Bueno, de hecho ahora el video que estábamos viendo hace un rato era un capítulo precisamente de Percy que estaba doblando. Y bueno, de la personalidad de Percy igual se puede decir mucho porque en las primeras temporadas tenía una personalidad, después la fueron cambiando. La personalidad de Percy ahora igual es un poco distinta a lo que fue. Entonces, no es una persona, no es como Gordon o Sir Topham Hatt que... Claro, no está tan especificada. Era una locomotora que era amiga de Thomas y todo bárbaro, pero bueno, me acuerdo que... No me acuerdo cómo llegamos a esa voz, pero me quedaba cómodo. Vamos a ver la foto ahora que está en pantalla aquí en este momento. Es Emily. Cuéntanos qué piensas. Alguien escribió por ahí que le encantaba lo que había hecho en Thomas, pero no a Emily. ¿No? Me imaginaba... Va, ¿por qué? Me imaginé a la persona diciendo, me encantan todas las voces de Thomas, pero no Emily, Me imaginé así, no me acuerdo quién lo dijo. Claro, Emily. ¿Cómo hacemos? Estamos haciendo personajes con un doblajista y cómo hacemos la voz de una mujer de doblajista. Claro. Y sí, yo les dije, bueno, yo pongo voz de Emily.
de ahí en más no puedo hacer otra cosa. Yo creo que en algún momento se había pensado que lo haga una de las chicas que cantaba, ¿no? Pero bueno, después dijimos, y bueno, si decimos que el narrador es una persona, es un padre que le está contando un cuento a un chico, y puede hacer la voz de, no sé, un dragón, bueno, una locomotora, ¿por qué no puede ser una locomotora mujer? Y bueno, lo hicimos. Buenísimo. ¿Puedes decir una frase como Emily? No me acuerdo bien de Emily, pero supongo que era una cosa así. Era parecido a Ferdy. Ah, Ferdy, ese es otro personaje, digo. A Percy, era como un poco más, no, un poco más suavecita. Claro. Tampoco parecía mucho, me parece. No era un personaje que fuera muy habitual. Claro, y vino a aparecer después lo que fue como ya la segunda etapa, por decirlo así, de Thomas. No aparecía desde el principio. Vamos a ver ya ahora la imagen más esperada, yo creo. Vamos a ver esta imagen que aparece en pantalla, que es, bueno, de el mítico personaje que quedó en el subconsciente de muchas personas dentro de la comunidad, y que, bueno, fue una voz igual emblemática para este personaje. Ahora es muy diferente, pero tú le diste tu toque. Cuéntanos cómo fue esa elección de voz para Thomas, cómo fue el proceso, cómo se te ocurrió decir, oh, el Thomas lo voy a hacer así, de esta forma, y quedó. Yo creo que también una de las cosas que más influyó fue una mezcla de cosas. Ya te digo, hacíamos muchos personajes. Y claro, vos haces una voz en una serie, otra voz en una película, otra voz en un documental, y después vienen y te dicen, mira, este es el protagonista, y ¿qué voz le ponemos? Y no quiero que sea como eso que dice, o como esto otro, como esto otro. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, tratamos de buscar algo que sea aproximado encima a esa cara. Porque vos viste la cara de Thomas, la voz de Sir Tom Hanhat no va ahí. Claro, no. ¿Te imaginas a Thomas diciendo: ¡Oh, tengo mucha tarea hoy! Debo hacer la entrega lo más rápido posible. No le va para nada. Esa carita, no. Y entonces, bueno, tampoco queríamos la voz de Percy, porque era Thomas es el número 1, y bueno, se fue agravando un poco más, y ahí me acuerdo que tratamos de buscarlo un poquito más grave, pero que tenga ese toque de personalidad casi ingenuo. Claro. ¿No? No tonto, sí. No tonto, ¿no? No, ingenuo. Ingenuo, inocente, que esas cejitas para arriba hacían. Entonces, pues, optamos por esa voz, que era el más dulce. Claro, como venía el tono más cálido de la serie, te hablo del principio, ¿no? De la primera temporada, donde encontramos la voz. Y entonces tratamos de seguir ese hilo. Claro. ¿No? De ahí que hable de esa forma. Y bueno, eso fue una de las cosas más... El doblaje, por lo general, lo que más se caracteriza es tu voz de Thomas. La verdad es que una voz única. En todos los doblajes de Thomas, ninguno le hizo una voz tan particular como la tuya. Finalmente, fue una voz que todos recuerdan a Thomas así como, oh, esa voz, así. Fue una elección muy original, por decirlo así. Fue un acierto de tu doblaje. ¿Podrías decirnos una frase como Thomas? Bueno, yo quiero agradecer a todos los que nos están viendo hoy, a todos los que están escuchando esta voz y desgraciadamente viendo esta cara y no la de Thomas. Quiero agradecerles por estar aquí y les mando un saludo a todos.
Bravo, un aplauso, Diego. Muchas gracias por ese pequeño regalito de haber compartido tus voces, tus experiencias con eso. Bueno, ahora vamos a pasar a otra sección. Mucha gente, como yo te comentaba anteriormente, mucha gente de todo el mundo, mucha gente en Latinoamérica te admira, admira tu doblaje, tienen como base el doblaje de Thomas que vieron cuando chico. Y bueno, por lo general siempre que subimos contenido de Thomas al canal, los elogios son un montón. Y mucha gente te escribió preguntas. Así que te vamos a leer preguntas de gente. ThomasFan05 pregunta: ¿cuál es el episodio que más te gustó narrar, si es que lo recuerdas? Había uno... ayúdame por favor, vos, Nico. ¿Ya? Había uno que era de terror. Ya, sí, puede ser. Que era de terror. Y las escenas que había eran de noche, eran con... No sé si era una locomotora fantasma o algo así. Ah, ya sí. Pero que había niebla, sí. Y las maquetas eran de noche, y las lamparitas de las vías o de los caminos apenas estaban encendidas. Yo me acuerdo algo de ese capítulo que estaba buenísimo por el clima que provocaba. Son maquetas, sí, pero está provocando un clima buenísimo, así que sigamos, dale. Los furgones vieron todo y también tuvieron miedo. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Hay un fantasma! ¡Alto! ¡Alto! Gritó Henry. Una misteriosa figura observaba a Henry. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Miavoge2495. Dice: ¿cuál fue el personaje que más le gustó hacer la voz? Carita sonriente. ¿Cuál fue el personaje? A ver, además de lo que dijimos, de lo que estuvimos hablando, que cada uno tenía su cuota, ¿no? A Gordon me gustaba hacerlo, era casi gracioso hacerlo. Pero hubo otros también. Crank era uno, ¿no? Una grúa era. Ah, sí, Crank, sí. Que creo que hablaba algo así, la grúa. Parece, no estoy seguro. Ese tipo de voces me gustaba. Creo que Crank, encima por la onda que tenía, la forma que tenía de hablar y de dirigirse, era... Ah, ¿sabes cuáles? Había unos furgones que estaban re locos. Ya, sí, los furgones. Ya, también, eso me gustaba hacer, estaba bueno, era divertido. Que de hecho estaba en el video que vimos anteriormente, también estaba doblando una escena de los furgones donde le cantaban a Percy, una cosa así. Ah, le cantaban. Las canciones, hay que destacar eso también, ¿no? Las canciones de la serie que las hacían las chicas. Bueno, vos seguramente tendrás los nombres, o los que están viendo y escuchando, no sé si llegan a conocerlas, pero también vale destacar a las cantantes. Claudia Panone, por ejemplo, era una de las cantantes, y tú me comentaste anteriormente de que era compañera tuya en la carrera, ¿no? En la carrera de locución, sí, estudiamos juntos. Ella actualmente es una cantante, pero pro. Mundialmente, ¿no? Bueno, ella, yo como me retiré no estoy muy al tanto, pero el año pasado, ponele, había que llamarla para algún personaje que estaba haciendo, che, y yo escuchaba que por ahí en los pasillos decían, che, hay que llamar a Claudia porque vino tal personaje. Sí, no sé si está en Egipto o me parece que en Australia. Increíble todo eso, la verdad es que... Así fue el éxito que tuvo Claudia cantando tango. Sí, le fue increíble. Después estuvo Yamila Garreta. Uh-huh. Yamila Garreta también hacía las canciones junto con la directora María Mendiri. ¿Tú recuerdas alguna canción? Ay, ayer estaba justamente viendo una canción, Nieve. Nieve, pero qué espectacular canción. Se armó.
Bueno, originalmente las canciones son cantadas por un coro de niños en la versión en inglés, pero el toque que le dio lo de las cantantes fue un toque también único, muy increíble, yo creo, del doblaje que ustedes hicieron en equipo. Y eso, no recuerdo bien si era María quien las dirigía, porque había otra directora que hacía las canciones, que se llamaba Irene Guisa. Generalmente ella era la directora de canciones. Pero bueno, nada, eso. No, un saludo ahí también a Claudia Panone, a Yamila, ¿cuánto? Yamila Garreta. Yamila Garreta y a María Mentiri, si es que llega a ver este video. Que ella está un poquito desaparecida, pero... Thomas TNP Production, Rodrigo Ortiz, pregunta: ¿alguna vez te has topado en persona con algún fanático de la serie? ¿Tienes algún producto de Thomas, juguete o algo así? Y también te manda un mensaje que dice: gracias por marcar mi infancia con aquella única voz que le diste a Thomas y la de muchos otros personajes. Saludos desde Santiago, Chile. Ese es el que había visto, que yo te comenté hoy, que hay mensajes que te llegan, ¿no? Esas cosas que dicen, uno no se imagina que puede influir o no influir, que puede tocar el corazón de las personas de esa forma, ¿no? A ver, productos. Es difícil acá en Argentina, no sé cómo será en Chile o en otros países, pero acá en Argentina es un poco difícil el merchandising de Thomas, si no se busca en lugares muy específicos, encontrar algo. Pero bueno, he visto fotos que hay lugares donde hacen fiestas temáticas con Thomas y tienen absolutamente todo, de todo. Y está buenísimo. Increíble. Acá más que una torta o algún Thomas, mucho más no hay. No fue, digamos, como, qué sé yo, una cosa como El Señor de los Anillos o algo así. Claro, ¿no? sí. Se veía en cualquier lado. Pero bueno. Sebastián Montenegro dice: ¿cuánto duraban las sesiones de grabación en el programa? Saludos desde provincia de Buenos Aires, Argentina. ¿Cuánto duraban las sesiones? Está bueno eso. Bueno, todo dependía siempre de el horario, ¿no? Porque como los doblajistas somos independientes, te comprometes con un estudio y le decís: ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitas? Y 3 horas. Bueno, ok, como 3 horas. Después con otro estudio te comprometes y te dice: yo quiero 4 horas. Bueno, 4 horas. Y de repente te llaman para hacer toma y ¿qué te quedó para mañana? Y me quedó este tiempito. Bueno, hagamos este tiempo y arreglamos para otro día un poco más. Entonces claro, ¿no? variaba. Variaba todo el tiempo. Pero después cuando le empecé a agarrar el ritmo y ya hacía los personajes y la narración todo seguido, ahí ya tardábamos un poco menos y ponele, lo hacíamos, no recuerdo específicamente, pero unas 2 horas más o menos. Claro. Y a veces hacíamos 2 capítulos por día, porque se requería, tenía que irse más rápido, ¿no? Claro, sí. Buenísima. Reliable Branch Lines pregunta: ¿conocías la serie antes del doblaje? No, la verdad, para serte sincero, no conocía absolutamente nada. Creo que no se pasaba ni siquiera en inglés acá. Yo creo que pienso lo mismo. La verdad es que, bueno, la serie igual llegó súper atrasada, por decirlo así. Es una serie de los 80 y llegó el 2002 por ahí. Igual. Mira, no sabía eso. Y bueno, no conocíamos. Me acuerdo siempre del caso de una película, un anime que habíamos hecho que se llamaba La historia de Chihiro. Ya, sí, obvio. Sí. La historia de Chihiro, cuando nos llega al estudio, ninguno teníamos idea de qué era, o de qué venía, cómo era, la importancia que tenía la película. Nadie te dice, fue dirigida por tal. Claro. Llegás, no sabés nada,
te dicen, bueno, agarrate el guión de Chihiro que está ahí. Ah, ¿este? Sí. Bueno, ¿qué personaje hago? Ah, tal, Haku. Ah, acá está. ¿Y qué trata la película? Bueno, te cuenta más o menos. Pero después empezó a venir gente diciendo, che, te hacen una entrevista de Clarín, me acuerdo, La Nación, de 2 diarios de acá de Argentina, por la película de Chihiro. ¿En serio? Porque no teníamos idea de cómo venía toda la película, ¿no? Detrás del doblaje. Y entonces con Tomás pasó algo parecido. Nos dicen, viene una serie que trata de esto, y no más. Entonces uno va tratando de acompañar a eso. De hecho, tú nos contabas que cuando te enteraste de que el primer narrador, de hecho, fue Ringo Starr, fue un... ¡Ah! ¿Qué? Me enteré, pero me enteré cuánto, hace 2 años, una cosa así. ¿Viste cuando estás en YouTube que estás mirando, mirá un barco, mirá una montaña que se está, Thomas, ¿qué es esto de Thomas? Los narradores, Ringo, ¿qué? Me imagino, ¿no? Si debió haber sido... Chara Dermur pregunta, bueno, si en el caso hipotético de que tuvieras continuado en el doblaje, dice, si tuvieras la oportunidad de volver al doblaje de Thomas, ¿lo harías? Sí, ¿por qué no? Si tuvieras la oportunidad y si estuviera en el doblaje. Claro, buenísimo. Sí, claro, sí. Aunque te digo, a mí me gustaba más la de la época de la maqueta. ¿Sí? Cuando formaban esos climas que armaban todo con la niebla, la grava que se caía. El tema de la animación, sí, está bueno, pero me no suena... No es la esencia. Me suena hay que facilitar el producto. Claro. El tema de la maqueta daba como más realidad. No sé, a mí por lo menos me daba esa sensación. Matías Suárez pregunta, ¿recuerdas cuál fue el episodio más difícil de grabar? Saludos desde Chile. El más difícil de grabar. Y no recuerdo bien, pero supongo que sería alguno de los que hablábamos recién, que había elegido una voz para hacer una grúa o un camión, no me acuerdo, que era muy de garganta, era muy rasposa, y después vino un capítulo donde casi todo trataba de ellos. Tuve que hacer todo el capítulo con esa voz y teníamos que parar, porque claro, la voz no te queda de la misma forma. Entonces, claro, el narrador tenía una voz como más cálida, más suave, y hacía la grúa esta. ¡Te hablaba una cosa así! Y después hacer al narrador era como medio difícil. Entonces teníamos que parar, nos hacemos un té, qué sé yo, algo así, seguir. Claro. Creo que ese debe haber sido uno de los más difíciles. Nacho pregunta, ¿tienes algún personaje favorito? Hablamos recién, ¿no? De los furgones me encantaban. Estaban re locos los furgones. Estaban re locos. No, estaban loquísimos esos. Estaban muy locos. Ese. Y después, bueno, a mí me gustaba Gordon. Como por la forma en que hablaba y por la actitud que tenía, ¿no? Me daba cierta gracia. No, Sir Top Hat también me gusta. El inspector gordo. El inspector gordo también me gusta. Sí. Diego, te quiero preguntar algo, así como que no estaba previsto, pero que me surgió la duda porque... No. Porque mucha gente... bueno, ahora en los tiempos cambian, las enseñanzas de los niños cambian, los programas cambian, y hay un capítulo que fue súper controversial, que de hecho... está grabado de los primeros, a lo mejor ni siquiera te acuerdas, pero es un capítulo donde Henry, una locomotora, no quiere salir del túnel y lo encierran en el túnel. No sé si lo recuerdas. Entonces, bueno, ha habido un gran debate moral, bueno,
porque los tiempos cambian y la gente dice, pero ¿cómo es posible que le enseñen eso a los niños? Bueno, en realidad es como el único, por decir así, capítulo que tiene un mensaje medio extraño. Pero todos están de alguna forma enojados contigo porque ponen mucho en los comentarios del video que yo subí. Dicen, pero ¿cómo el narrador puede decir que está de acuerdo con el castigo? Porque dices una cosa que dice, yo creo que se merece su castigo. ¿Y ustedes? Entonces, bueno, te voy a mostrar un poquito el clip del video y luego me vas a decir lo que realmente piensas del castigo de Henry. Mira, te voy a mostrar un clip. Tendremos que quitar tus vías, dijo, y dejarte aquí por siempre y para siempre. Retiraron las viejas vías y levantaron una pared frente a Henry para que no pudiera salir del túnel nunca más. Entonces, bueno, ahí después, unos capítulos después, obviamente lo sacan del túnel, pero la frase controversial es esta. El pobre Henry no tenía vapor para responder. Su fuego se había extinguido. De todos modos, el hollín y la suciedad del túnel le habían arruinado la hermosa pintura verde y las franjas rojas. Se preguntaba si alguna vez le permitirían volver a arrastrar trenes. Pero yo creo que se merece su castigo. ¿Y ustedes? Entonces la pregunta es, ¿se merecía el castigo o no? ¿Recordabas ese capítulo? Ahora que me lo pasaste, sí. Hubo algunos capítulos donde nos mirábamos con la directora y decíamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa acá? Bueno, te pongo en contexto. Esta historia, si bien el programa es de los 80, esta historia en particular fue escrita en el año 1943. Entonces la mente de las personas era muy, muy diferente. Entonces, increíble, ¿no? Pero bueno, de todas formas, este narrador era un poco polémico, le gustaba un poco la polémica. Sí, ¿no? Y ahora que resurgió, bueno, ahora los tiempos cambian mucho, pues entonces ahora es donde se está hablando de, el polémico capítulo de Thomas y sus amigos, donde el narrador dice que tal cosa y todo esto. Bueno, en general, ¿no? Está pasando algo que a mi parecer está como limitando mucho el tema de la creatividad, la creación, donde hay mucho prejuicio sobre todo. Incluso hace poco salió una revisión de la película Lo que el viento se llevó, o sea, una película de hace 100 años. Y como te decía acerca de los límites de tiempo, que hablábamos recién, de los clientes. Claro. Bueno, también hay otras exigencias también con el tema de las palabras que se usan, de los diálogos, de cómo nombras a alguna persona, y de repente a veces vas cambiando el material. Pero si lo hicieron así, es ficción. Claro, eso pasó por ejemplo con lo que fue el doblaje de inglés al estadounidense, que bueno, en el inglés se conocía como The Fat Controller, que es el inspector gordo, y que de hecho aquí también se usaba el inspector gordo. Pero luego en Estados Unidos dijeron no le podemos decir The Fat Controller, le vamos a decir Sir Top and Hat todo el rato. Y claro, después a lo mejor eso mismo influyó en que tuvieron que usar en su doblaje el Sir Top and Hat, Sir Top and Hat, Sir Top and Hat. Mira vos, no sabía eso, qué bárbaro. Sí, son cosas, es difícil, ¿no? Porque yo creo que es como dar a entender que no hay diferencias entre la vida cotidiana, real, tuya y mía, a la de la ficción, ¿no? Es como poner todo en el mismo lugar. Claro. Es como decir, yo entiendo que la televisión, o sea, no voy a ser tan ingenuo como para decir
porque la televisión no tiene ninguna influencia en los chicos, para nada. Pero llega un punto donde tenés que aprender a diferenciar lo que es ficción de lo que es realidad. Y bueno, la cuestión no es poner tantos límites hasta el punto de que hagas todo cuadrado, sino educar. Y la educación es una parte importante. Si estás viendo un programa donde a un tipo le dicen gordo, y bueno, tenés que enseñarle a tus hijos que, bueno, esa palabra puede ser ofensiva para ellos. De repente si tenés un amigo que te dice, che, ¿cómo te dicen? Gordo, ¿y está todo bien? Sí, bueno, ok, bárbaro. ¿Sí? O sea, educar, hablar, comunicarse, pero no coartar enseguida. Claro. ¿No? Yo tengo un amigo que le dicen al negro, y él te dice, no, pero ¿cómo te voy a decir? Me dicen el negro, decime el negro, ya está. Somos amigos, estamos acostumbrados a eso, de hecho se lo decimos con cariño, pero no por eso quiere decir que nos vaya a hacer un juicio terrible porque le dijimos negro. Las palabras han cobrado otro sentido al que se debe, han cobrado un sentido judicial en lugar de un sentido del corazón. Claro. Buenísima. Bueno, entonces vamos ya a ir cerrando lo que es esta entrevista. Le damos muchas gracias a Diego por aceptar la invitación. Ojalá que lo podamos tener también para otra instancia más adelante, quizás. A lo mejor hacer, no sé, algún video reacción a tal momento de algo así, y conversar más sobre doblaje y sobre tus trabajos, porque bueno, el tiempo se hace corto finalmente. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado este canal también de Thomas Latino 1. Ojalá que les guste este video, que le den like, que lo compartan, que lo llenen de cariño, de amor, sobre todo para el gran Diego Brici, que le escriban sus comentarios bonitos también. Ahí yo se los voy a estar mandando para que los lea. Bueno, yo quiero agradecer, a veces en YouTube no sé, no está el tiempo, la posibilidad, o bueno, no se da simplemente que conteste a cada uno, ¿no? de lo que comentan, así que yo sinceramente quiero agradecer a todos, a los que hablan bien, y a los que me dicen esto no me gustó, o como hoy vi un mensaje que pusieron en otro video, esta voz aburre. Ok, yo la verdad lo recibo de manera buena, porque digo, bueno, eso se podría haber mejorado, pero ya fue, ya lo hice hace 10 años, ya está. Pero bueno, sinceramente quiero agradecerles a todos y agradecerles por sus comentarios, y como te decía recién, hay algunos comentarios que la verdad que te llegan al corazón, y nada, eso te llena de orgullo y de humildad, de ese tipo de comentarios, de haber llegado a tanta gente durante años de su infancia, y eso me hace sentir viejo. Se los agradezco a todos, gracias. Muy bien, un aplauso para Diego Brici. Suscríbanse y que estén súper bien. Muchas gracias a todos, nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.